Y ya estamos con Eugenia Rodríguez Cataño, ella es compañera de nuestra casa, obviamente ya la deben conocer porque participa en la sección de internacionales dentro de Canal 5 Noticias y bueno, vino a contarnos un poco su experiencia porque como periodista que ha trabajado también en el exterior, se sintió atraída por esta situación de guerra y quiso ir hasta allí, hasta Ucrania. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Sí, efectivamente, en realidad fui también para hacer alguna cobertura para medios escritos, además de la televisión habitualmente escribo, y creo que este tipo de eventos tan grandes que cambiaron el mundo, o por ejemplo otros que cubrí, la primavera árabe en el 2011, en el que estuve recorriendo, por ejemplo, Túnez, Jordania, Siria, etcétera, es importante estar, aunque sea un poquito para verlo. No quiere decir que estar ahí 10 días te convierta o en experto o simplemente te da la realidad de pisar la tierra y hablar con la gente persona a persona y te da como otra pequeña perspectiva y yo creo que hace falta, o al menos a mí me hace falta para en el futuro. Arranquemos del principio. ¿Cómo es viajar hacia allí? Hoy por hoy hay dificultad en el tema vuelos, transporte y demás. Bueno, hay que ir a Polonia, no puedes entrar directamente a Ucrania. Lo que yo hice fue ir a Varsovia, que además es interesantísimo estar en Polonia porque es uno de los principales países receptores de refugiados. También ves mucho cómo son, no solo las políticas que está implementando la Unión Europea para recibir refugiados, sino cómo la gente, los polacos, los están recibiendo muy bien por una parte y también después empieza a haber ciertos resquemores. Ya hay más de 6.7 millones de ucranianos que dejaron el país. Lo que hice, que es lo que hicieron la mayoría de los periodistas que están ahí, y hay muchísimos, aunque ahora se están yendo un poco, es desde Polonia tomarte un tren a las ciudades fronterizas. Yo en este caso me fui a Przemyśl, que es una ciudad pequeña que está donde el principal paso de refugiados, y después de ahí la ciudad más hacia el oeste, la más grande que tiene Ucrania, es Lviv. Y después me empecé a mover por todo el país en tren. ¿Qué tuviste que llevar? Porque recuerdo que algo te habían comentado que tenías que irte hasta con chaleco. Contanos un poquito qué cosas especiales tuviste que llevar para hacer este viaje y llegar a Ucrania en medio de una guerra. Sí, lo primero es tener el permiso para que te dejen entrar. Es una guerra y se desconfía de todo el mundo. Claro. Entonces lo primero que tenés es un permiso de periodista que te dan las Fuerzas Armadas, que yo lo tramité desde acá. Demoró bastante, entonces por eso también demoró mi entrada. Y después, para estar en zona de conflicto, tenés que tener claramente un chaleco y un casco. Aquí me prestaron un chaleco que yo llevé. ¿Por qué? Claramente lo puedes alquilar ahí. Pero en este momento las Fuerzas Armadas utilizan muchísimo eso y es una cosa que se rompe. Entonces hay escasez y los periodistas que necesitan tener o tienen que alquilarlos o a través de Reporteros Sin Fronteras. Pero había escasez, entonces yo me llevé de aquí de 8 kilos de un chaleco antibalas que por suerte me lo prestaron y no tenía casco. Pero dio la casualidad que en el momento en el que hubiese tenido que ir a una zona que estaba más complicada de ponérmelo, había un colega que justo había llevado un solo chaleco, pero tenía 2 cascos. Bien. Así que tuviste suerte en ese aspecto. ¿Cómo fue el proceso para entrar? Fuiste a Polonia primero, pero ¿cómo fue el proceso para entrar al lugar, al territorio ucraniano? Mucho más simple de lo que parece, Alejo. Me tomé un tren. ¿Y así? Me tomé un tren en Lviv, estuve 2 días en Przemyśl, esta ciudad polaca que está como a 5 kilómetros de la frontera, es muy cerquita. Y de ahí te puedes ir en ómnibus, en tren, como sea. Yo me tomé un tren a la noche, aunque son solamente 2 horas de tren de cruzada, y de hecho el pasaporte te lo sellan mismo en el tren. Claro. Justamente por la guerra, un viaje que sería 1 hora, 2 horas, llevó 5, porque durante las alarmas antiaéreas, y sonan todo el tiempo las alarmas antiaéreas en todo el territorio ucraniano, aunque solamente haya una parte en la que hay combates, el tren está detenido. Y además hay otras cosas con el tren, por ejemplo, va más despacio de lo habitual, porque si hay un ataque tiene capacidad de reacción. Claro. Por ejemplo, vas con todas las ventanas apagadas para que no haya, o todas las ventanas cerradas, para que no haya visualización. Y además el tren hacía algunas paradas que nosotros no sabíamos por qué eran. También era para que no hubiese... Cambiar horarios, claro. Ese tipo de cosas. Entonces, si bien me tomé un tren y digo que es simple, tenía todas estas salvedades. Yo esto me enteré en el tren, porque viajaba, muy poca gente entraba, entonces el tren estaba casi vacío. Y después a la salida estaba lleno, naturalmente. Y eso te quería preguntar, tipo, lo que esperabas, expectativa, y con la realidad, ¿cómo fue? ¿Chocó mucho o era algo más o menos esperable? Claro, había leído bastante para poderme mover con un poco más de tranquilidad, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho en algunas ciudades, por ejemplo, Kiev, o sobre todo Lviv, que es la más hacia el oeste, cómo la gente intenta mantener vida normal. No es vida normal que suene la alarma antiaérea y todo el mundo donde esté tenga que meterse en un refugio. No es vida normal que los principales monumentos del país o los edificios estén cubiertos con bolsas de arena por si hay un bombardeo, ¿no? Pero su manera de resistir es decir, igual voy a ir al bar a tomarme un café, igual voy a ir a comer, igual sigo trabajando. O sea, quien llega por lo menos a Kiev encuentra una vida que parece
que sigue funcionando, ¿no? Exacto. Los centros educativos, los comercios, ¿o no? No tanto. Ahí. Cambia bastante según en qué parte están. Bien. Los centros educativos no estaban funcionando. De hecho, la mayoría de las escuelas en el oeste funcionan como centros para atender refugiados. Claro. Estuve en una, en el VIV, donde antes habían unos 200 niños y ahora viven 60 personas permanentemente ahí, donde comen, juegan, tienen sus colchones. Gente que venía, la mayoría, sobre el este. Por ejemplo, algunos venían de Nikolaev, que es una zona muy bombardeada, y ya habían escapado antes de otros lugares. Y en esta zona se queda gente que no se quiere ir del país y cree que ya va a volver a su casa. Después, quienes cruzan la frontera, bueno, se reubican, y Francia, Italia, Alemania, etcétera. Y después, por ejemplo, en Kiev había menos cosas abiertas porque ya estamos, si ubican en el mapa, más hacia el centro. Claro. Había centros comerciales que estaban abiertos, pero por piso, un shopping de, yo qué sé, 8 pisos, tenía 4 o 5 tiendas abiertas por piso. La vida normal dista de ser normal. Si tú entras, caminas, más o menos, hay unas avenidas hermosas. Claro, tenés una avenida de 4 carriles, pero hermosísimas, ¿verdad? Con los edificios antiguos y en el medio barricadas. Entonces, cuando alguien dice voy a las barricadas acá, y decir, no, aquí voy a la barricada significa voy al lugar donde hay bolsas de arena, triángulos de hierro, soldados en cruz. Claro. Entonces, los coches circulan casi con normalidad haciendo zigzag entre las barricadas que están colocadas. Y por supuesto en todas partes y a cada momento te están pidiendo documentación, y de noche hay toque de queda y no se puede circular. Cambia mucho el toque de queda según la situación de seguridad de cada ciudad, y va cambiando. Si no podés circular bajo toque de queda, solamente las personas autorizadas, que son voluntarios y tienen un ¿Sabés permiso. cómo es la diferencia entre esta zona, bueno, Kiev, que como decíamos ya no está tan al este, Claro. Tan al oeste, perdón, y la zona del este, que es donde se están dando combates? Claro. Porque ahí el mundo cambia, ¿no? Ya cuando dejas el... No, dos realidades totalmente paralelas. Sí. En la zona cero, ellos le llaman, que es una zona que se mueve, que es la zona de trincheras. O sea, no es que hay... También hay muchas palabras que uno utiliza como un eufemismo, y ahí se utilizan en el sentido literal. Voy a las trincheras significa voy a una zanja cavada en la tierra y me voy a meter ahí. Por ejemplo, las personas que conocí en Zaporizhia. Zaporizhia es una de las ciudades, que además es una región que está justo en el límite. A 20 kilómetros de ahí empieza la línea cero, y a 200 kilómetros está la ciudad de Mariupol. No sé si mencionada ayer. Y ahí a esta quedó ciudad... devastada, o sea, no... 90% de los edificios se estima que están destrozados. La mañana que yo llegué a Zaporizhia habían bombardeado la ciudad de las afueras. Claro, ha sido muy bombardeada. Pero ¿qué pasa? Tú llegás y no sabes dónde cayó el misil, porque por una cuestión de seguridad el ejército no lo dice, por una cuestión de seguridad no puedes tuitear ni mencionar sobre eso, porque los ucranianos no quieren que los rusos sepan qué efecto tuvo, dónde cayó, qué fue. Entonces todo eso es prohibido. Pero entonces estas personas están todo el tiempo, digamos, no es combatiendo, sino preparadas 24 horas, 24/7 para ir a la línea de combate. Todo lo que hacen todo el tiempo es llevar insumos, chalecos, ropa, y en la parte que están combatiendo, por supuesto, algunas de las personas con las que hablé, yo no entré ahí, le pregunto a un señor que se llamaba Nikolai, que era de Severodonetsk, que es una ciudad que ahora están bombardeando, de un pueblito cerca, y le pregunto, ¿usted se fue? ¿Qué quedó de su casa? ¿En qué quedó su casa? El señor me mira y me dice, mi casa no queda, mi ciudad no existe más, no hay más pueblo, no hay más nada, solo hay ceniza. Tremendo. ¿Tuviste miedo en algún momento, Euge? Sí, la verdad es que sí. O sea, no era una sensación de miedo todo el tiempo. Yo no estaba en zona de peligro, o al menos que yo lo supiera. Pero me pasó, por ejemplo, en el tren que yo me tomaba de Kiev a Zaporizhia, que es un tren que dura toda la noche, y una colega, Oleska, me dijo, Eugenia, antes de tomar el tren, chequea por favor porque están bombardeando las vías de tren. Y yo estaba sentada en el vagón. Ese día demoró mucho en salir el tren, por justamente la gente se lo toma como muy normal. Nadie se desespera, nadie hace un escándalo, nadie... hay como un temple. No, tienen un temple que a mí me asombró. Una aceptación de la realidad. Claro. Entonces, ese día, aprovechá a dormir, me dijo alguien. Yo no dormí ni un solo segundo, o sea, no podés dormir, pero están habituados. Y cuando llegué, efectivamente, habían bombardeado Zaporizhia. O a la vuelta, me tomaba el tren de vuelta, y yo te dije que se vuelve como normal la sirena antiaérea, quizás no le dan... siguen su vida normal. Ese día estábamos en la estación y digamos, los que cuidan dijeron, abajo todos ya. O sea, es serio, ya. Y corrimos todos a refugiarnos, y efectivamente esa noche volvieron a bombardear las afueras. No la estación, el tren salió muy tarde, pero digamos eso pasaba. ¿Cómo está viviendo el ciudadano que vive en las ciudades en donde no está tan cerca de la guerra? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con alguno de ellos? Sí, hablé con un montón, es lo que te decía. Tratan de tener una vida lo más normal posible,
dentro de lo que es posible. Gente que se desplazó de su casa, que digamos, que tuvo que dejar todo lo suyo y vive en un centro de refugiados, es durísimo. Pero aún así, la mayoría de las personas o perdieron ellas su trabajo, o lo perdió alguien en su familia, o están dedicados. La verdad es que no hay nadie con que yo haya hablado, esto no son estadísticas, hablé con gente, Sí, pero nadie que haya hablado que no esté trabajando para ganar la guerra. O están juntando alimentos, o están ayudando a los refugiados, o están ayudando al ejército, a lo que sea. Toda la gente está, lo que ganan es para colaborar con las organizaciones. ¿Y cuál es tu percepción de Zelensky? Bueno, viste que Zelensky ha hecho una enorme campaña mediática, ha participado en todos los congresos que yo creo que de las principales potencias del mundo. Entonces tiene una potencia mediática muy importante. No se lo critica. De hecho, varias personas me dijeron, no es el momento de criticarlo. Ahora necesitamos estar unidos, vamos a criticar al presidente o ver qué responsabilidades tiene el presidente en esta guerra cuando ganemos, no cuando termine. Te dicen, cuando ganemos, perder la guerra no se les pasa por la cabeza. Y recientemente Kissinger comentaba esto de deberían ceder y volver al statu quo inicial, ceder la península de Crimea, ceder la parte del Donbass, para poder desde ahí conversar y empezar la paz, cosa que Zelensky obviamente dijo no estamos dispuestos en absoluto. ¿Qué te parece? Secretario de Estados Unidos. Ex secretario de Estado de Estados Unidos, Kissinger. Sí. ¿Qué te parece que piensan los propios ucranianos de todo esto? No lo que dice Zelensky, lo que diría la gente sobre lo que está diciendo, en este caso, el Occidente, ¿no? Le pregunté a muchas personas, ¿cómo se va a terminar esta guerra? ¿Cómo hacer para terminarla? ¿Van a ceder algo de sus territorios? Y me dicen, bueno, ¿por qué no les dan ustedes, podían haber dicho Artigas, pero no sabía dónde queda, pero ¿por qué no le da a Estados Unidos Alaska? No aceptan volver, lo que antes había en los tratados de Minsk, ¿verdad? Que es una cierta paz que según los ucranianos no se respetó, según Rusia tampoco Ucrania lo respetó, nadie respetó esos tratados y siempre continuó del 2014 hasta ahora la guerra. Si vas a un cementerio donde está la parte de los, digamos, la parte de los muertos de la guerra, no son del 2014, hay 2015, 2016, 2017, siguieron combatiendo. Entonces ellos no creen en los rusos, la mayoría de la gente con la que hablé, y tampoco dicen que si les entregan una parte, dicen, bueno, ¿y cuántos más querrán? ¿Querrán solamente hasta el río Dnipro o después querrán un poco más? Entonces, ni creen en una paz hablada y que Rusia efectivamente deje de atacar Ucrania, porque según ellos, Rusia siempre sigue atacando Ucrania, y tampoco creen que ceder terreno vaya a traerles paz. Y además dicen, ¿y qué hacemos con los que quedan en esa parte? Claro. Muchos decían, nunca jamás voy a vivir bajo el régimen ruso. Claramente están hablando desde la pasión, desde vivir en una guerra y de estar en la inseguridad y el miedo en el que viven. Dicen, no voy a negociar la paz, vamos a ganar, aunque saben que, mirándolo fríamente, y por algo Kissinger dice esto, sus posibilidades de ganar no son muchas. No son muchas. Cuando uno mira los medios de comunicación internacionales, bueno, se encuentra con situaciones vinculares y familiares que son tremendas, ¿no? Bueno, que queda el padre, que se va la mujer con los niños, o que los niños se van solos y que son adoptados por otras familias. ¿Cómo se vive todo eso desde lo emocional? Si también pudiste de alguna forma palpar esas pérdidas sentimentales, sobre todo, ¿no? Es un drama. Te voy a resumir en una frase. Estaba yo en un centro para refugiados y veía a algunas personas con cuidados médicos y otras. Y le pregunto a la señora, le digo, ¿aquí tienen algún lugar especial donde poner a los heridos? Y ella me mira un poco, mira y dice, heridos estamos todos. O sea, están todos destrozados. Los hombres entre 18 y 60 años no se pueden ir, salvo que tengas 3 hijos o más, o que tengas alguna deficiencia física que sea más complicado estar en el ejército que irte. Pero además hay muchos que podrían irse, dicen, no, yo quiero que mi familia sepa lo que yo hice el 24 de febrero y estar orgulloso de eso. Entonces, casi todos los hombres que tenían familia, sus esposas y sus hijos en la zona oeste o se fueron del país para estar a salvo y ellos poder luchar tranquilos. Pero no siempre. Hay mucha gente que no se quiere ir y se quedan. Por ejemplo, te conté de Nikolai, que estaba en un pueblo cercano a Severodonetsk. Había 2 adolescentes con él que apenas hablaban, un flaquito, te daban un dolor verlos. Le digo, ¿son tus hijos? Me dijo, no, son los hijos de mi vecino, yo me los traje. Mi vecino se quedó. No queda más casa, pero viven en los sótanos y no se van a ir de ahí porque es lo único que tienen y quieren cuidar sus animales y los que le queda. Y además me decían, la guerra nos persigue. Mucha gente que escapó del Donetsk en el 2014 decía, ahora yo escapé del Donetsk, me decía alguien que hablé en Zaporizhia, y ahora la guerra está acá. Si me voy a otro lugar, la guerra también va a ir, la voy a enfrentar, no me escapo más. Y no solo. Además hablé, por ejemplo, con Konstantin, que me decía,
Mi familia escaparon en su momento de lo que fue la persecución de los nazis, después escaparon en su momento de lo que fue la hambruna en la propia Ucrania, después escapé yo mismo del Donbass y ahora me voy a escapar ¿a dónde? Entonces sí, son familias que están rotas. Y quiero mencionar sobre las mujeres. Es cierto que los hombres me decían, yo quiero que mi esposa y mis hijos estén a salvo y yo combatir. Tengo que hay que convencerlas de que estén a salvo y no de que se queden a combatir. Muchas mujeres simplemente se quedan a combatir. Bueno, se viralizaron algunos videos de mujeres ucranianas combatientes. Y ayudar ¿no? desde donde pueden. Contanos un poquito, vos pudiste ver la vida en Polonia, receptora, lo decías al inicio, ¿verdad? Todo este tema de la ayuda humanitaria, ¿cómo ves que se está moviendo la ayuda humanitaria? Al menos ahí donde vos pudiste estar y ese temor a que la guerra le llegue. Dos cosas. Polonia toda está volcada a la solidaridad con Ucrania. Tenés todos los edificios públicos iluminados en azul y amarillo, tenés por todos lados organizaciones sociales que juntan dinero para ellos. La estación de tren de Varsovia está llena de voluntarios para la gente que iba llegando directamente ya ponerlos ahí mismo en buses al país de recepción, o ahí hay todo carpas donde hay para darles de comer, donde les dan ayuda, donde les dan comida. Toda la salida, por ejemplo, que yo salí con un ómnibus que iba lleno de refugiados cuando me fui, cada tantos metros el ómnibus kilómetros, paraba y había gente con juguetes, comida. Yo comía también, y no soy refugiada, no importa, ese es para todos. Ese tipo de ayuda no lo vi en ningún otro lugar donde haya habido crisis de refugiados y estuve en muchos. Eso realmente es muy valorable. Ahora, si conversás un poco más y charlas con la gente, me decía una chica que 22 años, ¿cuántas mujeres polacas tienen hijos, son madres solteras y quisieran que les den un apartamento para vivir y las ayuden y no las están ayudando? Entonces, seamos honestos, hay una enorme ayuda, una cantidad de voluntad de dar apoyo, pero no siempre eso se va a poder sostener a muy larguísimo plazo, porque también los países receptores tienen sus propios problemas sociales. Para finalizar, Euge, yo creo que de cada viaje que uno hace en la vida le queda un aprendizaje. Este fue un viaje muy especial y tal vez es difícil entender cuál es ese aprendizaje que te quedaste o esa sensación que te quedaste después de estar acá en Uruguay, y tal vez esa respuesta te llegue con el tiempo, eso lo sabrás vos. Pero si tuvieras que decir qué te pasó a vos internamente después de vivir lo que viviste allí en Ucrania. A mí me pasó que me quería quedar. Cuando yo me tomé el tren de Zaporilla que me llevaba a Kiev y después de Kiev yo volvía por Cracovia, decía, yo tendría que quedarme más tiempo acá. Porque la gente que me ayudó y quien me acompañó a la estación de tren no se quería ir, estaba desde las 7 de la mañana conmigo. Dice, ¿por qué mejor cenamos con mi esposa y mis hijos y después te traigo? No se querían ir, le digo, no, andate a tu casa, ya hace horas que estás conmigo. Y él tenía miedo de que me pasara algo. ¿Sabes qué? Cuando llegué, eso fue cuando me fui. Imagínate cuando llegué, toque de queda, no se podía salir. Me dice, preguntá por hay X lugar. Voy a ese lugar, periodista, ok, journalist, maldición, un journalist. Viene un hombre en un auto, me levanta, me lleva junto con otros refugiados, por supuesto. A las 2 de la mañana llego al hotel, agarra mi maleta, la carga y me deja ahí. Le quiero pagar de alguna manera. Me dice, no, tú te animaste a venir. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible y te agradezco mucho que estés acá. Son voluntarios que se pueden mover solamente ellos, porque si no, no puedes. Y trabaja toda la noche ayudando gente para que se pueda mover, periodistas como yo, y después trabaja todo el día. Entonces yo digo, yo me tengo que quedar acá, pero claramente no podía ir, volví. Así que fue esa sensación de agradecer. De agradecer y de repente encontrar esa esencia humana en los momentos más críticos, ¿no? Sí, que la hay, sí, siempre. Muchas gracias, Euge. Gracias por contarnos un poco toda tu historia. Invitamos a que la gente te siga en las redes sociales porque allí hay también varios videos bien valiosos de tu viaje y tu recorrida. Y van a salir unas notas bien largas en la revista Lento de la Diaria. Perfecto. Imponente. Gracias, Euge.